Bueno, ¿En qué página estábamos? vieron que tenemos primero un pequeño resumen y quisiera leer el pasaje de Segunda Pedro. Yo les puedo decir la página, pero vieron, 66 era... pero vieron que mi libro No es el Bueno, no es... título. Ahora haríamos el punto 3, donde dice la Claro, la autoridad de las Escrituras, pero habíamos visto... Esta es la 66. 66. Claro, yo en la mía tengo la 64. Pero habíamos visto que el apóstol había empezado recordando la doctrina y pidiéndole que recuerden la palabra y vio su responsabilidad pastoral. Habíamos visto que él hablaba de que era testigo ocular de la gloria de Cristo, en el 1 del 16 al 18. Y también vimos que hablaba de la gloria de Cristo y de los testigos de Cristo. Todo eso vimos con Silvia la semana pasada. Y hoy vamos a ver la autoridad de las Escrituras a partir del verso 19. Pero quiero leer desde un poquito antes. Y quiero leerles, si bien acá tenemos cada texto, quiero leer desde el 16, esperen que lo tengo puesto en la NTV y lo quiero leer desde la Reina Valera. Dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entramos en una parte preciosa de este pasaje, en la cual seguramente a Silvia le va a tocar la parte más complicada la semana que viene. Que es cuando habla de la inspiración. Pero vamos a ver hoy acá lo que nos dice la autoridad. ¿Se acuerdan que lo que Silvia nos enseñó el domingo pasado, ¿no? Que teníamos que aprender a diferenciar lo que es verdad de lo que no es verdad, de lo que es falso. Y aprendimos que era importante diferenciarlo por nosotros mismos y también por los demás, por lo que nosotros transmitimos, ¿no es cierto? Entonces hoy vamos a ver la autoridad de las Escrituras. A partir del 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien es estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de las mañanas salga en vuestros corazones. Dice, esta es la tercera parte del tema de la revelación divina. En el primer segmento, Pedro se esfuerza por refrescar la memoria. Eso lo vimos en el 12 al 15. En la segunda parte, él informa sobre la transfiguración de Jesús. Informa sobre la transfiguración de Jesús en su carácter de testigo presencial. Notemos que el apóstol
no concluye en el verso de 18 su apelación a una vida de firmeza y crecimiento. La experiencia fundamental y básica para la fe del cristiano, pero no es el cimiento definitivo. Por el contrario, es indiscutible que gran parte de las herejías han surgido de la forma en que algunos han interpretado sus experiencias pasadas. Vieron que muchas veces nos encontramos con cristianos que lo que buscan es más una experiencia esotérica que tener un verdadero encuentro con el Señor. Y acá nuestro Pedro escribe que muchas herejías han salido de este tipo de encuentros. Ustedes saben que hay sectas religiosas muy parecidas a los evangélicos que salieron de esta manera. Los testigos de Jehová, por ejemplo, fue un encuentro del líder de los testigos de Jehová con un ángel, supuestamente, que le dictó, y ahí terminó saliendo una secta. Los mormones pasa lo mismo. Fueron experiencias y son hoy sectas muy fuertes que confunden a gran cantidad de gente, ¿no? Fueron de interpretación privada. Son muchos los que declaran haber recibido una visión similar al Monte Santo, a la del Monte Santo, y de ella se deducen los principios que deben regir algún movimiento o doctrina. Es en la palabra donde encontraremos la autenticidad de nuestra experiencia y podremos darle el valor que corresponde. A mí me llama la atención, ¿saben qué? Que el Señor Jesús a los discípulos que vieron la transfiguración les dijo que no hablaran de esto hasta que sea el tiempo. Hasta que realmente puedan entender lo que habían vivido, lo que habían visto. Y esto fue mucho después. Por eso Pedro lo habla recién ahora. Pero ellos no hablaron antes de aquel episodio de la transfiguración. Lo expresaron, lo contaron, lo habrán hablado entre ellos, porque Mateo lo cuenta en su evangelio. Pero mucho tiempo después. Sí. No hablaron de lo que pasó en la transfiguración, y de hecho el Señor Jesús le dijo, no hablen de esto, hasta que sea el tiempo. Por eso debemos ser cuidadosos, porque hay una gran tendencia a regirnos por las emociones, los sentimientos o las experiencias sobrenaturales. Hay quien quiere vivir con experiencias sobrenaturales todo el tiempo. Y no son así, no es así. A veces el Señor se nos muestra sobrenaturalmente, pero no todo el tiempo, porque no tiene esa necesidad. Él necesita que le creamos. Él quiere que le creamos a su palabra. Y vemos a lo largo de la historia que las experiencias sobrenaturales no significa que la gente va a seguir al Señor. Si no, el pueblo de Israel nunca se hubiera apartado de Dios, o nunca se hubiera quejado después de haber visto que abrió el Mar Rojo, que destruyó a los egipcios, que todas las plagas de Egipto, y sin embargo se seguían quejando y hasta se apartaron de él, ¿no? ¿O cuántas veces los libró milagrosamente? Y sin embargo se apartaron, ¿no? Sí. Bueno, pero ellos no son distintos a nosotros. Nosotros somos iguales. O sea, el Señor no va a incentivarnos a experiencias sobrenaturales constantemente, porque Él lo que quiere es que creamos por fe en Él. Que le creamos por lo que Él es, por lo que Él dice. Porque Él dice que nos ama. Y no porque haga milagros sobrenaturales sobre nosotros. A veces los hace.
porque su misericordia es tan grande, ¿no? Pero no es lo que Él necesita para que le sigamos. Él necesita que le sigamos por amor, por fe, porque le creemos a su palabra, ¿no? Y todo esto que puede ser una experiencia sobrenatural, siempre debe ser evaluado a la luz de las Escrituras. Dice, en esta tercera sección, el apóstol expone la certidumbre y el origen de la fuente de la Escritura. Para Pedro, la Escritura es la revelación de Dios al hombre y no la descripción que el hombre hace de Dios. Esto me lo anoté bien, ¿no? Porque me gustó esta frase. Para Pedro, la Escritura es la revelación de Dios al hombre. Dios se revela a través de la palabra. Y la Escritura no es la descripción que el hombre hace de Dios. Está buenísima esa frase que escribió nuestro Pedro aquí. Para él la palabra escrita de Dios es absolutamente digna de confianza. Dice, por eso tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hacéis bien en estar atentos porque tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra el lugar oscuro. ¿Sabes? Cuando estudias la palabra, ¿no? Y Dios te usa con esa palabra, es una antorcha que ilumina la vida de otro. Aunque a veces nosotros no lo veamos. Es una antorcha que ilumina la vida del otro. A veces no te das cuenta y le diste una palabra que salió de tu corazón a alguna persona, ¿no? Y después decís, le tendría que haber dicho tal y tal cosa, le tendría que haber dicho, pero no. Lo que le dijiste, que salió de tu corazón, de tu comunión con el Señor y fue la palabra que tenías, es la palabra que Dios te inspiró para que le des. Y es la palabra que va a trabajar y que le va a hacer bien a la otra persona. La palabra que Dios quería que le des. Por eso dice que tenemos la palabra profética más segura. Y por eso es bueno que nosotros nos embebamos de esta palabra. Que leamos cada día, que llenemos nuestra alma, ¿no? Cada día con la palabra del Señor. La verdad, a Silvia le va a tocar la parte difícil de la inspiración. Me encantaría que me toque a mí, pero bueno, le va a tocar a ella. Le va a tocar a ella. Pero somos inspirados. Somos inspirados nosotros también cuando el Señor nos da algo para que le demos al otro. En la sección precedente, Pedro centró nuestra atención en la palabra hablada por el Dios el Padre. En este versículo él se concentra en la palabra escrita de la profecía, a saber, las escrituras del Antiguo Testamento. Desde una perspectiva más amplia podemos ver la vinculación específica entre el mensaje proclamado por los apóstoles y las palabras de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento entero. Lo que hay que definir en este versículo es si la escritura del Antiguo Testamento queda confirmada por la enseñanza de los apóstoles, o bien si el mensaje de los apóstoles es confirmado por el Antiguo Testamento. ¿Y a ustedes qué les parece? A ver, ¿se lo leo de nuevo? Sí. Sí. Lo que hay que definir en este versículo es si la escritura del Antiguo Testamento queda confirmada por la enseñanza de los apóstoles
o bien si el mensaje de los apóstoles es confirmado por el Antiguo Testamento. ¿Qué les parece a ustedes? El mensaje de los apóstoles es confirmado por el Antiguo Testamento. Sí. Bien. ¿Solo eso? ¿O la otra parte también es buena? No, la otra parte también. Ambas son importantes, ¿no es cierto? También el mensaje la palabra del Antiguo Testamento se confirma por la enseñanza de los apóstoles. Y acá vemos 3 puntos. Algunos autores dicen, interpretan que la frase que se refiere a las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, a esto de la palabra profética más segura, ¿no? En el contexto inmediato parece indicar que el apóstol está pensando en las profecías de la Escritura. Esto es lo que dicen algunos autores, pero otros dicen que Pedro abarca todo el Antiguo Testamento. Este término se extiende más allá de la profecía predictiva hasta incluir toda la palabra inspirada, la cual en general anticipa la venida del Mesías. El mismo Jesús afirmó esta realidad diciendo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí. Eso lo dice en Juan 5:39. Pero quiero que alguien me lea Lucas 24:27 y 44 y 45. Alguien que lo tenga allí. Hoy los voy a hacer leer. 24, 27, Lucas 24:27. 44, 45. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y el 44 y 45 dicen: Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Ahí nos está marcando el mismo Señor Jesús que ahora se cumplía todo aquello que fue dicho. Ahora, hay otros autores, otro punto, que interpretan lo anterior, pero agregan que aunque el Señor estaba hablando principalmente de las Escrituras del Antiguo Testamento, las palabras no se limitan a eso. Las Escrituras deben considerarse como una unidad. Y lo que es cierto del Antiguo Testamento lo es con relación a las Escrituras del Nuevo Testamento. Fíjense que Pedro llama escrituras a los escritos de Pablo. Si se fijan en el verso, en el capítulo 3, en el verso 15 y 16, Pedro dice que Pablo escribió las escrituras. O sea, ya estaba considerando el apóstol Pedro en este tiempo que las cartas de Pablo eran escrituras inspiradas por Dios. Ahora, es cierto que pasó mucho tiempo porque había mucha escritura. Había muchos que escribían en aquel tiempo. Entonces se tardaron como 300 años en determinar estas fueron las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo que nosotros hoy tenemos y que consideramos la Biblia. Y no puedo levantar el libro que tiene ahí Claudio porque no lo tengo. Lo tengo acá. La verdad que no voy a decir que el celular es el inspirado por Cristo. Pero la Biblia sí. Pero la Biblia en el celular sí es la inspirada. Y está bueno tenerla en el celular porque tengo un montón de versiones que nos ayudan. Está muy práctico. Entonces Pedro afirma que sus lectores harían bien en estar atentos a las palabras proféticas. Si los creyentes iban a estar expuestos a los sutiles errores de los falsos maestros, y es hoy en día muy urgente que conocieran y prestaran atención cuidadosa
a la Biblia para que pudieran discernir y rechazar las falsas enseñanzas. Y acá otra vez los voy a hacer buscar. Bueno, Mateo 4:4, ya sabemos lo que dice. Mateo 22:29, ¿alguien? Otro, Hechos 18:28. Yo busco Mateo 22, Yo busco Hechos. Y otro, Efesios 6:11 y 17. Bueno, ¿quién lee? Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, se lo dijo el Señor Jesús a Satanás cuando lo venía a tentar. ¿Y qué dice 22:29? Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Qué importante, ¿eh? Saber lo que la palabra dice. ¿Qué dice Hechos 18:28? Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. ¿Quién lo hacía? El apóstol Pablo. Ya no era el Señor Jesús. Y en ese tiempo, cuando él refutaba, no estaba la escritura del Nuevo Testamento. Él estaba refutando y diciendo quién era Jesús de todas las profecías que había en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Efesios 6:11 y 17? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados en los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, ahí tenemos todo lo que nos dice el apóstol Pablo con respecto a la armadura, ¿no? Pero la parte de la palabra nos enseñaba que debemos tomarla, ¿no es cierto? Ahora, qué importante que es que nosotros recordemos, ¿no? En especial las promesas. Fue importante en el tiempo de la pandemia que recuerdes las promesas del Señor que decían que Él era tu sanidad. Fue claro, fue claro. Sí. O lo que decía el Salmo 91, que Él es nuestra sanidad, que va a haber algunos a nuestro alrededor que cayeran, pero que a vos no te iba a tocar. Para mí fue una palabra alentadora, ¿no? En el tiempo en que el enemigo quería venir a poner miedo en la sociedad, la palabra te traía paz. La palabra te trae seguridad. Y si estás cursando de enfermedad, es la palabra la que te va a traer confianza, paz, seguridad. Puede sanarte, puede no sanarte, pero vas a tener paz. El Señor es el soberano para hacer todo lo que Él quiere. Y eso es lo que quiere que entendamos también cuando incorporamos la palabra a nuestro ser. Es una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Esta figura nos recuerda las conocidas palabras del salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oscuro, la idea de esta palabra es árido, seco y posteriormente también sucio o turbio. El uso de la metáfora de la luz en un lugar oscuro abarca la tiniebla espiritual del mundo caído que impide que las personas vean la verdad. Y acá sí quiero que lean 2 Corintios 4:4. ¿Quién lo tiene allí? A ver. 2 Corintios 4:4. 4:4. Dice así. Satanás, que
quienes el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Satanás cegó el entendimiento. ¿Eh? No podemos dejar que nos ciegue a nosotros también. ¿Eh? Estamos en un tiempo oscuro, De tiniebla espiritual. cada vez más oscuro. ¿Eh? Y la antorcha de la palabra brilla en nosotros. ¿Eh? Hay que orar para que brille más todavía, ¿no? Porque nos estamos quedando un poco cortos con la luz que irradia la iglesia. A veces da esa impresión, ¿no, Nora? Sí, a veces da. Bueno, también a veces nos tiramos abajo, ¿no? Y pensamos que debiéramos alumbrar más, ¿no? Pero hay lamparitas de 60, hay lamparitas de 40, hay lamparitas de 100, Y prenden todo. y cada una fue hecha para iluminar lo que tenía que iluminar. Bien, la sumatoria ilumina, porque se suma la de 60 con la 40. Claro, tal cual. A veces nos sumamos y a veces solamente es necesario iluminar lo que Dios te dio que ilumine, ¿no? Entonces, lo importante es que nuestra lamparita no esté abajo del almud, como dice, abajo de la cama, abajo metida, sino que ilumine. Sí, pero lo importante también es agregar ese óleo extra, estar atento justamente a, porque a veces por ahí nos quedamos en una chatura, ¿no? Entonces es agregarle y Por supuesto. Para que brille. Por supuesto, para que haya más. ¿Eh? Y El va... desafío, perdón, que me vino ahora a la mente, que en el discipulado, mi experiencia con Dios, en esta lección que vimos, habla de que tenemos que dejar que la manifestación de Dios más que la manifestación de nosotros mismos. Porque en última instancia es Dios en nosotros. Y que en este tiempo de que todo tan razonable, que muchas veces Él se glorifica con las cosas más imposibles para que su gloria, o en este caso su resplandor, sea visible a todos. Y habla del ejemplo de Gedeón, ¿no? Que para él era fácil ir con todos los soldados, pero Dios le va quitando, ¿no? Que vuelvan esto, él deja 300 para que su nombre sea glorificado. De que se vea que es por el poder de Dios nada más. Entonces también en esto de la luz, a veces no me digo a mí misma, a veces no, quizás no es el tema tanto de lo nuestro, sino que dar lugar a que esa manifestación del poderío de Dios en lo poco que nosotros podemos hacer se manifieste y la gente diga, verdaderamente Dios está con ellos, ¿no? Claro. Sí, sin duda, o sea, no hay que, lo que yo quiero decir es, no hay que tirarse abajo por lo que hacemos. Y siempre tenemos que procurar ir a más y alumbrar más y hacer dentro de nuestras posibilidades más por lo que por el Señor, ¿no es cierto? Y en esas limitaciones nuestras es donde Él se glorifica. Tal cual. En ¿No? nuestras debilidades. Tal cual. Qué bueno que es compartir entre todos. La palabra servirá en su misión iluminadora hasta que llegue el día luminoso en que Jesucristo regrese en total y resplandeciente esplendor y majestad para establecer su reino en el mundo. Cuando el día esclarezca, Cristo finalizará con el tiempo de oscuridad y tinieblas espirituales, regresando en gloria para establecer su reino. El apóstol Juan describe esto en el libro de Apocalipsis. Y Pedro utiliza otra metáfora para señalar a Cristo como la estrella de la mañana. Esa es la palabra en griego, que literalmente significa portador de luz.
Este era el nombre dado al planeta Venus, que se mantiene brillando en el cielo antes de la salida del Sol, como si se anunciase que se usa aquí para Cristo, cuya venida inicia el establecimiento de su reinado eterno. La Biblia se refiere en varios lugares a Cristo como una estrella. No sé si ustedes lo vieron, el lucero, la primera estrella que aparece, y la última que se va, la última que se deja de ver. Ahora bien, lo que Pedro escribe es que la estrella de la mañana saldrá en los corazones de los creyentes. En la venida de Cristo y posterior reino eterno de Dios, en cielos nuevos y tierras nuevas, los creyentes alcanzarán el cumplimiento perfecto para lo que han sido predestinados por el Padre, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquel que es el que revela a Dios, Juan 1:18, dejará concluida la revelación profética para ser él mismo la suprema y absoluta revelación de Dios. La estrella de la mañana saldrá en los corazones de los creyentes. Qué bueno que se refleje esa estrella en nosotros, que se refleje el Señor en nosotros. Amén. Amén. Dice el verso 20, ahora el origen de esta palabra. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. A ver, ¿a qué se refiere? Dice, Pedro plantea aquí en 2 versículos la doctrina de la inspiración, que la va a ver Silvia el domingo que viene. El apóstol contesta una pregunta relativa a ella. ¿Cómo se escribió la Biblia? Aquí tenemos el punto importante de la doctrina de Pedro que introduce con las palabras, entendiendo primero esto. Esta es una verdad fundamental de que la fe, según el apóstol, debe ser conocida con prioridad. Demos un paso atrás, debemos partir del significado de la revelación. Y acá, no sé si ustedes lo tienen en su apunte, hay una palabra que encima está en negrita, que dice kasf. Dice, cuando la Biblia habla de kasf, y la verdad que no sabíamos a qué se refería. Acá no está. Ahí no está. Bueno, yo agarré y dije, ¿qué está queriendo poner Pedro acá? Y entonces dije, no, nunca escuché esto. Y entonces digo, bueno, lo voy a buscar en algún diccionario. No encontré ningún diccionario. Lo googleé y me dice, cortina para baño con un gato azul. Con un gato azul, digo, no. Acá debe haber algo, me parece que se le piantó una palabrita. Bueno, y lo confirmé después, lo confirmé con Nora, lo confirmé con Silvia, así que si eso lo tienen en sus apuntes, no le den bolilla. Yo lo tengo, menos mal que la mayoría no lo tiene. Creo que Pedro no nos quería hablar de la cortina del baño con un gato azul. No, me parece que ninguno de nuestros Pedros nos quería hablar de eso. Acá dice, cuando la Biblia habla de revelación, y ahí está Claro. entre paréntesis la palabrita esa, Sí. el original, se refiere a la decisión soberana. Se refiere a la decisión soberana de Dios de darse a conocer. La revelación es la decisión soberana de Dios de darse a conocer. Él te revela la palabra porque quiere que lo conozcas más y más, más y más. Revelación e inspiración. Cuando se estudia la doctrina de la revelación, vemos que esta es previa a cualquier testimonio escrito acerca de ella y surge en encuentros divinos humanos en determinados momentos con personas históricas. Pero ni el encuentro ni el acontecimiento son revelación hasta que Dios no inspira a sus voceros para que interpreten correctamente.
desde la perspectiva divina lo que Dios está diciendo o está haciendo. Este proceso de comunicación verbal es lo que se llama inspiración y es una clara exigencia que las escrituras tienen para aquellos que la escribieron. Ahora, la palabra de Dios nos dice, el mismo apóstol nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, instruir en justicia, para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Toda la escritura que nosotros tenemos en la palabra. Hoy sigue habiendo inspiración, pero no es parte de la escritura. Nosotros cantamos muchas canciones que son realmente inspiradas, pero no son parte de la escritura. Dios muchas veces nos inspira a que le escribamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios, en la persona del Espíritu Santo, habita en nosotros. Muchas veces somos inspirados por Él a escribir, a cantar, a hablar, pero no es parte de la escritura que forma el canon bíblico. A veces Amén. se diferencia entre inspiración e iluminación. O sea que el Espíritu Santo ilumina para entender la palabra. La inspiración es del Espíritu Santo y está en la Escritura. La iluminación viene cuando uno, con el Espíritu Santo, entiende, ¿no? Podemos comprenderla. Perfecto. Dios revela la palabra, por tanto, todo cuanto Él quiere que se conozca, ya sea divino, humano, histórico, queda registrado en la Biblia, que se da a conocer a los hombres verdades acerca de Él, de su obra y de sus propósitos y plan estratégico. Mucho estamos viendo en el seminario de los jueves de esto, de ver su obra y su propósito en nosotros. Según Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, lo dice ahí en 2 Timoteo, y en consecuencia, según Pedro, ninguna profecía de las escrituras es de inspiración privada. Interpretación privada, perdón. En las distintas versiones del Nuevo Testamento encontramos dos lecturas. Dice la Biblia de las Américas, y la Reina Valera, Dios habla hoy, dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y la NBI dice, ninguna de las profecías de la Escritura es fruto del intelecto humano. La NTV dice, ninguna Escritura jamás surgió de la comprensión personal del profeta. Y la nueva Biblia, la NBB, la nueva Biblia, nueva versión de vida, bueno, no me sale ahora. La NB larga B dice, ninguna profecía puede ser interpretada como uno quiera. Está muy bueno ver las distintas versiones como lo dicen, ¿no? La diferencia es fundamentalmente importante. La primera traducción significa que una persona no tiene la libertad para interpretar la Escritura. La otra versión significa que la Escritura no tiene su origen en la interpretación personal del profeta, como lo dice la NTV. En concreto, la primera traducción enfatiza el uso de la Escritura y la segunda traducción enfatiza su origen. Ahora, ¿por qué lo dicen de distintas maneras? Y bueno, porque del griego al español hay muchas formas de traducir las distintas palabras y de poder interpretarlas. ¿Está mal o está bien alguna de estas dos? No, pero las dos nos complementan lo que el apóstol está queriendo decir. No puede interpretar uno lo que uno quiera. Se necesita conocer el origen
de cómo y de dónde viene la palabra. Y acá vemos 2 puntos. ¿Qué hora es? Tenemos un ratito. Dice, los comentaristas prefieren la primera versión, dicen que la Escritura no debe interpretarse privadamente, ya que en la misma carta Pedro dice que los indoctos e ignorantes tuercen las Escrituras. Un creyente puede interpretar la Biblia en tanto y en cuanto se rija por las enseñanzas de la Iglesia, que es guiada por el Espíritu Santo. A esto me refería yo, que mucho tiempo después se determinó cuál era toda la Escritura inspirada por Dios. Mucho tiempo después de mucho tiempo de estudiar, de leer, de entender y de comunión con el Espíritu Santo, se pudo determinar cuál era la Escritura inspirada por Dios. Los reformadores del siglo XVI enseñaron que los creyentes son libres de interpretar la Biblia y pueden hacerlo sin reglamentación eclesiástica. No era su intención minimizar la importancia de las interpretaciones de la Iglesia en la predicación de la palabra, pero ellos indicaban que la Escritura misma testifica cerca de su claridad, perspicuidad. No me fijé qué significaba eso, ¿no? Pero sí de su claridad. Y si bien sabemos que el Espíritu Santo guía a la Iglesia, llevándola hacia un entendimiento más claro de la Escritura, no podemos negar que el Espíritu Santo también guía al creyente en su interpretación de la Biblia. Por lo tanto, no debemos introducir en el texto restricciones que Pedro no incluyó. Debemos, en cambio, escuchar claramente lo que el escritor ha tratado de comunicar. No siempre vamos así. Sin duda, tenemos que ir a Dios diciendo, revelame tu persona. Revelame tu persona. Si ustedes se fijan, ¿cuál fue el primer mandamiento del Señor? ¿Se acuerdan? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Con toda tu mente, tu corazón. Con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Sí. O sea, con todos tus sentimientos, con todo tu pensamiento. Cuando dice con toda tu alma, dice con todo tu pensamiento, con todos tus sentimientos, con toda tu voluntad. Amarás al Señor con toda tu fuerza. Si nosotros, dice, este es el primer mandamiento, ¿no? Revelación de su persona, al amarlo a Él verdaderamente, con todo lo que tenemos, con todo lo que nosotros somos, y Él se va a revelar. Y esto que decía Nora en la comparación de un padre con un hijo, cuánto bien a mí me hace, como papá, cuando veo a mis hijas, entender cómo Dios me ve a mí. Si vos tenés hijos, mirá a tus hijos. Pensá en lo que te gustaría de ellos. Y entonces ponete en el lugar de Dios. Y dice, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo me quiere a mí? ¿Qué estoy yo haciendo que quisiera que mis hijos hagan y que yo no estoy haciendo como Dios quiere? ¿Cuánto nos sirve esa comparación, no? Para entender la revelación de su persona a nosotros. Amén. Amén. La segunda opinión es que ninguna de las profecías es fruto del intelecto humano, y ya vamos a terminar, es fruto del intelecto humano, o ninguna profecía surgió de la interpretación
del propio profeta. Retomando la traducción de Reina Valera, la frase se traduce de ginetai, que significa más exactamente se origina en, o surge de, o llegar a ser. Es decir, ninguna porción de la Escritura se originó de la manera que lo hicieron todas las falsas profecías. Y acá quiero leer en la NTV lo que dice Jeremías 23. Jeremías 23. Vamos a tomarnos un momentito más, pero como empezamos más tarde, lo aprovechamos. Jeremías 23, Sí, 32. 16 a 25. sí, pero quiero leerlo, Jeremías 23, 16. Quiero leerlo de la NTV. 23, 16, dice: Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos le profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra: no se preocupen. El Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas le dicen: no les sucederá nada malo. Miren que hoy tenemos este evangelio, el evangelio de la prosperidad. Dice: vení, trae tu ofrenda que Dios te va a prosperar. Y todo lo que importa es la prosperidad. No importa si su alma se va al infierno. Dice: ¿ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él tenía pensado. En los días futuros ustedes entenderán todo esto con claridad. Yo no envié a estos profetas. Sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. ¿Soy acaso Dios solo de cerca?, dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra?, dice el Señor. He oído a estos profetas decir: escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y además pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron sus antepasados al rendir cultos a los ídolos de Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. ¿No quema mi palabra como el fuego?, dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos la roca? Por tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen: esta profecía es del Señor. Yo estoy en contra de estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié ni los nombré, y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Mamita. Ahora, esto lo escribe el profeta Jeremías, en un tiempo donde el pueblo estaba sitiado por Babilonia, donde estaban encerrados
donde tenían hambre, donde se mataban y se comían a sus hijos, ¿no? Pero había falsos profetas que decían, no, Dios me habló y vamos a salir de esta situación. Y Jeremías, que decía la verdad, lo tiraban a un pozo o lo encerraban en la cárcel. ¿No es cierto? Decir la verdad de Dios en este tiempo nos puede costar. A muchos les cuesta la vida. Si no te cuesta nada decir la verdad de Dios, si no nos cuesta nada decir la verdad de Dios, tal vez sea porque lo que decía Nora antes, ¿no? La luz de la iglesia no está lo suficientemente prendida, no está iluminando todo lo que tiene que iluminar. Muchas veces el Señor nos muestra, nos pasa al revés a veces, nos muestra que tenemos que decir y por ahí nuestra autoestima nos hace, no, ¿cómo le voy a decir esto? Y no nos atrevemos a decirle lo que el Señor pone en nuestro corazón y damos vuelta y por ahí nos justificamos y nos perdemos la oportunidad de ser luz y de bendecir. Esto también nos pasa, Tal cual. No debemos callarnos cuando el Señor nos marca algo que debemos decir. No debemos callarnos. Estos falsos profetas hablaban sus propias ideas, ya termino, pero nunca el verdadero mensaje de Dios surgió de una interpretación humana. Interpretación es una desafortunada traducción porque la Biblia en español indica cómo uno entiende la Biblia, mientras que el sustantivo en griego indica el origen. Por lo tanto, Pedro no está refiriendo a la explicación de las Escrituras, sino a su origen. Esta segunda interpretación armoniza con la descripción elaborada por Pedro en su primera carta, en 1 Pedro 1, 10 al 12, que dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Esto pasa hoy. Los ángeles aún miran con expectación la revelación que Dios nos dio de su palabra. Además, enmarca el contexto inmediato del verso 20, que habla del origen de las Escrituras. Pedro considera el origen del mensaje apostólico en el 21, que es la continuación del precedente y que está estrechamente relacionado con el mismo. Revela el origen divino de las Escrituras.